no van a crecer más. Bueno, la intención era, ¿verdad? Todavía falta, ahora que falta para que caiga el sol, ¿verdad? Entonces no sé si de repente compartimos un ratito de trap. Y la dinámica de ahorita de la tarde va a ser la siguiente. Nos quedó una muy bonita experiencia con el Rabino Peredo el día de Sukkot. No estamos en Sukkot, pero por lo menos ya están las luces, ¿verdad? Que alumbraban el templo en las épocas de Sukkot. Entonces, invito al rabino Joseph Peredo y también al rabino Israel Guamán, ¿verdad? Para que nos acompañen aquí, nos sentemos y compartimos un ratito de Torah. Y también al rabino Miguel. No es que nos vamos a caer aquí a palos y a mordiscos, ¿no? No, pero aquí sí. Y ustedes dos ahí en el... No sé de cuál era, ustedes dos ahí en el centro. La vez pasada, o no sé qué, si quiere comenzar tú, Miguel. ¿Usted, Rey? Sí, la vez anterior, en Sukkot, que cogimos un tema precisamente de Sukkot, parece que era el llamado de Moshe, empezamos por allí. Claro, porque justamente teníamos la ventaja o la particularidad que, bueno, teníamos un visitante, la costumbre en Sukkot es que tenemos un visitante cada día. Ajá. Y lo íbamos compartiendo, íbamos allí agregando y compartiendo anécdotas, etcétera. Pero hoy no tenemos mucho, de repente lo que, no sé, podemos hablar de la parashá o de la Shabbat, o del Chabagador, de Pesa. Entonces, sí, podemos hablar del Shabbat también. Como gusten, y si tienen preguntas, pues las entienden, y si no conocemos alguna pregunta, es muy propio de un rabino serio decir no conozco, no sé. Si un rabino no sabe decir no sé, no está listo para ser rabino. Así que si preguntan algo y no sabemos, simplemente no sé. Lo vamos a consultar, le vemos la respuesta. Entonces, podemos arrancar con preguntas de ustedes o con algún tema en particular y comenzamos en la ronda y comentamos con la ayuda de Hashem. ¿Vale? ¿Tema Shabbat? Ok. Así que recordé algo cuando estaba exponiendo el rabino Guamán, que tocó el tema de la ceniza, ¿no? Y recuerdo que una vez leí era el rabino Hoffman, que hacía un midrash importante allí. Él decía que la ceniza era la mezcla de todos los sacrificios. Ahí había sacrificio de pecado, había sacrificio por agradecimiento, había sacrificio de la persona que se quería entregar completamente y llevar el holocausto, estaba el sacrificio del tamid, etcétera, ¿no? Y que el rabino Hoffman decía que cuando el Eterno manda quitar la ceniza de todos los sacrificios, ¿ya? Pero dice, no la manda a botar, sino que había que colocarla a un lado del altar y después había que llevarla a un lugar puro, ¿ya? Entonces él explicaba y decía, cuando nosotros pecamos queda la ceniza del pecado, quedan las consecuencias, pero también queda la experiencia del error, ¿ya? Para no volverlo
a cometer. Y cuando es porque hicimos algo bien, como comentaba el rabino Guamán, lo recordé por eso, que él decía, no podemos sostenernos en lo que hicimos en el pasado, ¿ya? Porque eso no es suficiente, hay que hacer algo hoy otra vez, ¿ya? Porque lo que hicimos en el pasado no nos va a sostener hasta el futuro. Y recordaba que algunos rabinos explican que esta vida es como una escalera mecánica, ¿no? Pero que uno quiere, la escalera viene bajando y uno va subiendo. Entonces, uno obligado tiene que hacer un esfuerzo para subir. Si uno se queda estático y no hace nada, al final va a bajar. O sea, no hay manera de mantenerse en el nivel espiritual que uno tiene, ¿ya? Si uno no trabaja por subir, al final terminará bajando, por inacción, ¿ya? Pero entonces el rabino Hoffman decía que ambas cosas, tanto los errores como aquellos logros que hayamos obtenido, había que apartarlos, ¿ya? Porque si no, no permitían que se colocara nuevo fuego. Pero no se apartaban y se botaban, sino que se dejaban, ¿ya? En un lugar puro, en el sentido de que formaban parte de nuestra experiencia, que nosotros, a través de ella, íbamos entonces a poder instruir a otros, ¿ya? Bien sea porque nos habíamos equivocado ya en la misma situación, ¿ya? O porque íbamos a predicar una bendición o digamos, un milagro que el Eterno había hecho por nosotros, ¿no? Entonces, cada mañana hay que retirar la ceniza de las dos cosas, de lo malo y de lo bueno, ¿ya? Pero no para, digamos, desecharlas, sino para guardarlas en un lugar puro que sirvan entonces de experiencia para nuestro futuro andar, ¿no? Quería hacer ese comentario porque lo recordé cuando lo comenté. Es interesante en esa misma línea que cuando habla de las cenizas, dice la Torah que hay que sacarlas fuera del campamento. Entonces, me viene a la memoria las palabras de Rab Shaul cuando dice, no te acuerdes las glorias pasadas. Porque a veces se vive, como bien decía el rabino Guamán, se vive las glorias pasadas. De hecho, que sucedieron que en su momento, pues, demostró que el Creador estaba en ese momento con nosotros y siempre debería ser así. Pero no obstante, a veces como que nos podemos confiar de aquellos momentos y no hacer mayores méritos o no esforzarnos más. Entonces, por una parte tenemos que esforzarnos para vivir nuevas experiencias y que siempre el Creador pues evidencie nuestras vidas. Y por otro lado, que dice que esa ceniza, la Torah está para allá, había que sacarla fuera del campamento, que también se asemeja a, como bien dijo el rabino Mijael, a todos los desechos de todos los demás sacrificios, que eran por los pecados, etcétera, ¿verdad? Que puede representar tranquilamente la mala inclinación o lo malo en nuestras vidas, que hay que sacarlo fuera del campamento, fuera de nosotros, porque a veces pudiera ser que hayan malas costumbres guardadas, y no es la voluntad de Hashem que se queden las malas costumbres guardadas, ni retomarlas después de Shabbat, ni retomarlas después de cada fiesta, sino sacarlas fuera del campamento, aquello que nos sirve, que no nos hace bien, que ya no es útil, sacarlo fuera del campamento. Eso quería añadir al comentario. No, yo estaba, no tengo mucho que agregar a eso, ha sido bastante claro. Solo enfatizar cómo a veces esa ceniza, no sé cómo acá en el campo, ¿cuántos son aquí de campo? No sé cuántos son de campo aquí. En el Perú, en los Andes, cuando la gente va, se levanta muy temprano en la mañana y ahí desayunan como un almuerzo, hacen su leña, ponen la fogata, la leña y hacen su comida, platos abundantes como para el campo, porque se van y no es que llega la hora del almuerzo, ellos no regresan hasta que acaba su jornada laboral. Pero ellos cuando se van, no agarran agua y tiran a la leña, solamente agarran el tizón, lo tapan un poquito con la ceniza y eso. Pero cuando llega la noche, no tienen que echarle combustible nuevamente. Agarran un poquito y otra vez. Entonces, hilando un poco, muchas veces nosotros estamos, si bien como mencionábamos, el fuego es el trabajo de nosotros que tenemos que reavivar, pero a veces nos encariñamos con esas cenizas, como dice el rey. No solamente
solamente la mala inclinación, sino también los malos hábitos, que no los sacamos, hemos estado en un momento muy encendidos, pero no lo queremos sacar, tarde o temprano va a llegar a estar ahí impidiendo ser lo que el Señor quiere que seamos. Entonces en ese momento es el sacarlo después de una jornada de batallas diarias que tenemos, como todos tenemos nuestras batallas, llegar, encender, pero no dejarlo ahí, porque tarde o temprano eso va a llegar a cubrir. Por eso la importancia de sacarlo fuera, porque una cosa es limpiarlo, pero lo tengo como que dice, después del Shabbat, eso lo retomo. Entonces llévalo fuera a una... Eso es una renuncia en general. Eso es lo que vendría a ser como una teshuvah, un arrepentimiento. Me doy la vuelta y no es que toque un atajo, sino voy por el sentido contrario. Eso lo llevo aparte, lo llevo fuera. Básicamente un poco para hilar con eso. Bueno, fíjense que la Torá es como un diamante debajo de un sol, ¿verdad? Que al estar ese diamante debajo del sol, al pegarle al sol, hay destellos por distintas partes. Y si bien es cierto, vamos en un mismo hilo, a la final salió la conversación de la ceniza, ¿verdad? Y hay otro detalle interesante que acotar, que lo que yo acotar básicamente, que es el hecho de que, si bien es cierto, es algo que tenemos que retirar, pero ahora quiero destacar el trabajo de que realiza, valga la redundancia, el trabajo de sacar, porque al darnos cuenta la estructura del tabernáculo, si vemos, bueno, después del tabernáculo se nombraron los sacerdotes, pero habían familias que estaban dedicadas a trabajos completamente específicos, y había una familia en particular que se encargaba de retirar también esas cenizas, incluso también después en el templo, que fue David quien reorganizó las órdenes y los cánticos para los Shabbat y los días festivos. Pero el punto es que hay que hacer un trabajo sucio, que básicamente muchas veces no lo quieren hacer. De repente podemos mencionar, como mencionábamos al principio, el hecho de que hay personas que nos tocó en un principio sacar las sillas para armar la congregación, sacar las sillas, sacar el sonido, y así durante mucho tiempo en el trabajo, porque estábamos en la congregación. Es un trabajo, digamos, que es fuerte y que muchas veces nadie lo quiere. Venir antes que todo. Venir antes que todo, y quedarse hasta lo último, ¿verdad? Y hay levitas que se encargaban de ese trabajo. O sea, para ellos era un honor y un mérito tener esa vocación. Entonces yo creo que es un llamado a la reflexión también, de que tenemos que estar aptos para el servicio del Creador, indistintamente para el rol del cual se nos haya sido llamado. Esto es tan así que yo recuerdo una oportunidad que el rabino Peter nos contó una historia, que él decía que en una yeshiva, no recuerdo exactamente dónde, el mérito que tenía el estudiante talmúdico por ser una persona sobresaliente, el mérito era lavar los baños. Y los talmidim se preocupaban en estudiar y ser tan sobresalientes para ellos tener mérito de poder lavar los baños de la yeshiva. Entonces, esto es hermoso. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, de repente es un trabajo que de repente nadie lo quiere hacer, pero también nos muestra que indistintamente del trabajo en donde estemos, tenemos que hacerlo todas las cosas como si fueran para el Creador. Quisiera añadir en esa línea algo, porque muchas veces, como se dice, no es tan apreciado ese trabajo que no se ve tanto. Para que haya un servicio debe estar el espacio limpio, la bimá o el lugar donde se preside tiene que estar adecuado, ¿verdad? Las sillas acomodadas, los instrumentos musicales en su lugar, para que luego se pueda dar todo lo que es el servicio, ¿no? La boda Hashem. Si no están las sillas adecuadas, las mesas en su lugar y todo, va a ser difícil brindar un buen servicio, lo que significa que se vuelve algo importantísimo dentro del servicio al Creador.
pero en ocasiones no se ve como también podemos hablar del continuo fuego que tenía que haber en el altar. Pero para que exista ese continuo fuego, tenían que haber los que traían la leña, los levitas que traían la leña, los que llevaban el agua. Y son tan importantes que en el libro de Devarim, cuando Moshe da lo que le conocemos tradicionalmente como el gran discurso, dice la escritura que estaban todos, y específicamente señala al que daba agua y al que llevaba la leña. Lo que quiere decir es que no es menos importante, es tan importante como el sacrificio sacerdotal, porque sin aquello no se puede hacer lo otro. Simplemente que hay un trabajo que tal vez está como en oculto a la vista mayormente del Creador y que es bueno que resaltemos también. Bueno, lo explicaba cuando decía que algunos somos manos, otros son oídos, otros son, pero todos al final somos parte del mismo cuerpo y el Mesías en la cabeza. Y cada quien tiene que, digamos, en el rol que el Eterno le haya permitido servir, hacerlo de la mejor manera, ¿ya? Porque de esa manera entonces el cuerpo funciona bien y el Mesías puede guiar. Es que el gran problema es que muchas personas, a ver, yo he conocido gente que añoran predicar, y no está mal que quieran predicar, que quieran enseñar, pero tal vez no están preparados para hacerlo. Y tal vez uno de los factores comunes, como lo decíamos temprano, es que acá él sacaba la silla, yo también sacaba la silla. Tal vez íbamos por lo que considerábamos importante en su momento para que el servicio se dé. Pero hay personas que tal vez añoran predicar saltándose aquello que también es importante. Entonces, como que los que pasamos por ahí, el Creador dice, bueno, estás pasando por donde es, el estudio que es. Y realmente todo es parte de un todo. Bien dice como las manos, el cuerpo, ¿no? Todos somos compuestos de un todo. Haciendo esa acotación, el teólogo ya fallecido, J. Vernon McGee, usando a la parte Raná con su estudio, hace un juego un poco de imaginación, como me gusta hacer a mí, me trato de vivenciar un poco. Será porque estudié teatro y todas las lecturas lo trato de como si yo estuviera en ese momento. Dice, muchas veces nosotros, como decía el rabino Peredo, tenemos inclinación a tener a lo visible, a donde están los reflectores. Pero todo trabajo dentro del ministerio es igualmente importante. No todos son más visibles, pero todos son importantes. Y haciendo esto, este teólogo mencionaba, imaginen que en el momento para armar el Mishkan, hay uno de la tribu de Dan, y decía, yo soy encargado de llevar simplemente un aro. Lo mío no es importante, yo no soy Aarón, yo no soy Nadab y Abiú para estar adelante, yo no soy los coatitas que tienen que llevar las cosas sagradas, no soy tan fuerte como los meraritas para cargar columnas, no tengo los carros. Si yo falto por este pequeño aro, nadie se va a dar cuenta y deciden no ir. Pero llega el momento en que la nube se detiene y tienen que armar, y él dijo, yo no voy a ir, si estoy o no estoy, nadie se va a dar cuenta. Y ellos ya estaban bien sistematizados para armar, y cuando están armando las cortinas, los bordes, no podían colocar la columna. ¿Por qué no pueden colocar la columna? Porque la cortina no llega de columna a columna. ¿Y por qué no llega? Que esta columna no tiene su base. ¿Y por qué no tiene su base? Porque no tiene la cuerda. ¿Y por qué no tiene la cuerda? Porque no tiene el arito. Por el arito no está la cuerda, no está la base, no está la columna, no está la cortina. Entonces, Aarón no puede hacer lo vistoso porque el arito no se colocó. Y a veces nosotros menospreciamos eso que Dios nos ha entregado cuando es quizás no siempre lo más visible, pero es igual de importante. Ahora, por ese que menospreció ese trabajo que Dios le dio, el sacrificio no se puede hacer. Israel no puede avanzar, se queda detenido. Todo se para porque uno no le dio el valor de lo que Dios le había puesto en sus manos. Y muchas veces en esos detalles, haciendo un poco que mencionaba el rabino Peredo,
tenemos una tendencia a comparar. Yo quiero eso, esto no es tan importante lo que tenga. Cuando yo tenga eso, yo voy a servir y yo voy a ser mucho más útil. Bueno, puede ser que Dios tenga, pero eso no te va a dar si esto pequeño que te dio no lo estás usando bien, no le estás dando el valor, no estás siendo prudente, no estás siendo diligente sobre todo. Así que sí es un llamado a la reflexión de cada uno de nosotros, en cómo, qué no hacemos y qué hacemos en lo que debemos y no debemos hacer dentro del ministerio y darle la importancia que todo dentro del ministerio del Señor, todo, por más pequeño que sea, es importante. Sí, claro, es como comentaba en la mañana con respecto al fuego, cuando mencionaba que la letra men era pequeñita, los rabinos comentaban al respecto de que la intención era tener esa suficientemente humildad, de que con nuestra acción, que nuestro fuego que esté en nosotros no podamos opacar con nuestro fuego a otras personas, sino por todo lo contrario, que podamos ser luz, ser portavoces. Se cuenta que el Baal Shem Tov estaba en un día de Yom Kippur y todos en la sinagoga estaban orando y desgarrando su corazón en ese día de Yom Kippur. Y todos estaban orando el Hassán, todos cantando en hebreo, pero hubo un hombre, ¿verdad? Un judío también, que básicamente no sabía nada de hebreo, pero él estaba allí también concentrado y de repente al ver todas las personas que estaban adorando al rabino, al Hassán, cantando, desgarrando su corazón, él quería también participar y estaba concentrado y se animó tanto que lo único que pudo realizar, porque no sabía hebreo, era hacer un silbido. Y en ese llanto de ese silbido opacó a todos los demás que estaban cantando y adorando en hebreo. Y de repente todos lo miraron. Y quizás para algunos que estaban allí fue, pero bueno, ¿qué pasó aquí? O sea, como que está desubicado. Entonces, ¿qué dijo el Rabbi Baal Shem Tov? Ahora el Eterno ha perdonado y ha escuchado nuestras súplicas porque este hombre ha desgarrado su corazón. Una persona humilde, sencilla. Entonces, lo más sencillo puede llenar y nos puede catapultar a los que estamos acá arriba. Nos pueden ayudar, porque el trabajo no es de uno solo. Y nada más por esa persona sencilla y humilde, cuenta la historia o se cuenta en el cuento que fueron perdonadas sus súplicas en el día de Yom Kippur. El Eterno dice que en lo poco mereció. Si en lo poco mereció, en lo mucho. Entonces, si somos fieles en ese pequeño trabajo que el Eterno nos ha puesto, de pronto nos da una mayor responsabilidad. O a lo mejor nos deja ahí, porque ese es el propósito que el Eterno tiene para nosotros, ¿no? Pero lo importante es que en aquello que el Eterno nos haya puesto o nos haya pedido, haya ordenado, mandado que se haga con fidelidad y con constancia y con entusiasmo de que estamos sirviendo al Creador, que así sean los más pequeños. Capaz que el ejemplo más clásico en la escritura es el de un joven de 17 años que era pastor de ovejas. ¿Se acuerdan? Entonces Shmuel va a la casa de Isaí a ungir al próximo rey de Israel. Él no pensaba que el próximo rey de Israel era un joven de 17 años que estaba haciendo el trabajo que nadie quería hacer. Porque suena bien ser pastor de ovejas y de hecho es un título que se creó luego como pastor, ministerio. Pero realmente el trabajo de pastorear ovejas era cuando una familia, por ejemplo, humilde, no tenía siervos para que lo pastoreen, lo hacían los hijos. Y lo dejaban al hijo que pues tenía menos oficio. Esa era la realidad histórica. Por eso usted ve en el tiempo de Abraham que él tenía sus siervos, ¿verdad? Isaac no era el que pastoreaba la oveja. El siervo Eliezer pastoreaba la oveja, ¿verdad? Porque Abraham tenía cómo. Isaí parece que era una familia humilde. Y de repente los hijos de Isaí, de pronto los mayores eran soldados. Y de repente Isaí pensó que esos podían tranquilamente ser uno de ellos el próximo rey de Israel. Pero el Eterno le dice a Shmuel, ninguno de ellos es. A lo que no le queda otra pregunta a Shmuel y hay algunos más porque sé que a esta dirección es que me enviaron.
Dice, bueno, sí hay uno, por eso es que la escritura lo grafica así. Bueno, sí hay uno, pero ese está pastoreando las ovejas allá. En otras palabras, como decir, yo no creo que sea ese. Ese estaba haciendo un trabajo invisible aparentemente. Estaba haciendo el pastorcito de ovejas, literal, de animalitos. No sé cuántos quieran ser en verdad pastor de ovejas. De limpiar a los animalitos, de trasquilar a la oveja, de cuidarla, de protegerla, de que no venga un animal salvaje, no dormir bien tal vez, de curarla si que se hace algún daño, de ir a ver si se sale del corral. No sé cuántos en verdad quisiéramos hacer ese trabajo literal, que en realidad tal vez el trabajo pastoral o el ministerio pastoral se asemeja, ¿no? Se asemeja bastante. Y de repente eso que le hacían invisible es lo que Dios quería, que se vuelva visible. Tal es así que por esos méritos a él se lo conoce como uno de los 7 pastores de Israel. Entonces ese trabajo invisible lo vio Dios y Hashem puso en el corazón de Shmuel y dijo, ese es. Ese es uno de los ejemplos más clásico de lo que estamos hablando. Y de él se dice en la escritura que tenía un corazón conforme al de Dios, que eso no se dice prácticamente de nadie más de la demás. Y es interesante que dice conforme al corazón del Eterno, pero a David lo vemos cometiendo errores. Lo vemos que se acuesta con la mujer del vecino, mata a un montón de gente, ¿verdad? Entonces uno dice, ¿cómo es que es conforme al corazón del Señor? Si alguno de ustedes puede explicar cómo es que era conforme al corazón del Señor alguien con esos errores. Tenía la capacidad de arrepentirse y entregarse completamente al Eterno. El Eterno no, más que el error, ve la capacidad o el corazón, o la capacidad de hacer teshuvá y de arrepentirse con... O sea, Rabino, que ser santo no significa no cometer errores. Exacto, sino tener la capacidad de, si lo cometo, arrepentirme y entonces volver. Por eso es que siempre el Rabino Peter nos decía, el sadik no es aquel que no cae, sino aquel que no se sale del camino. No es el santito que está rezando. No es el santito, sino aquel que al final no se sale del camino, o sea, al final vuelve al camino. Él puede ser que se caiga, pero siempre tiene algún punto de conexión. Y David siempre lo tuvo, y por eso, y importante, ¿no? El sueño de David era construir el templo, y el Eterno no se lo permitió. Tuvo un costo, o sea, sus caídas tuvo un precio. Tuvo un precio, pero aún así se dice de él que fue. Ahora, hombre, fíjate lo otro, ¿no? Si bien de repente, si bien es cierto, dice la gente que tiene un corazón conforme al Eterno, entonces de repente muchas personas pueden imaginar, como aquí el rabino siempre se imagina todo el teatro, ¿verdad? Avión con 2 manos, 2 pies y un corazón tucu. Entonces me imagino que el corazón de David es semejante al de Dios en ese sentido, pero no es literal así. Entonces, que la Torah fue diseñada con el lenguaje de los hombres para que pudiéramos entender. Y esto va más conectado con las cualidades y las características de Dios. Los 13 atributos de misericordia o los 13 atributos del Eterno. Dios misericordioso, benevolente, compasivo, lo menciona en el libro de Éxodo, ¿verdad? Eso es el corazón del Eterno en ese sentido. Que nosotros, ¿verdad? Cuando el Eterno nos creó allá en el jardín del Edén y fuimos insuflados por el aliento de vida, todas esas cualidades fueron depositadas en cada uno de nosotros. Y somos nosotros los que decidimos si actuar como David o actuar como los hermanos de David. ¿Entiendes? O sea, o actuamos bien o actuamos mal. Entonces, ahí está la diferencia, ahí marca una gran diferencia en hacer la voluntad del Eterno o actuar como, en este caso de repente como Caín, o actuamos como Abel o actuamos como Caín. Los dos fueron hijos de una misma persona y a cada uno de nosotros nos creó el mismo Dios. Pero unos deciden actuar bien, arrepentirse, como lo acaba de decir el rabino Miguel, o otros deciden seguir en el mismo camino donde anda. Tan sencillo como eso. Pero ojo que las apariencias engañan, porque cuando va Shmuel y lo ve a David, dice el Midrash, que lo ve rojizo, ¿verdad? Y lo ve velludo, dice, este mínimo es como Esaú.
¿verdad? Entonces la vista del hombre lo descalifica y Dios es el que le dice en su corazón, no, él es diferente. Entonces a veces también nos podemos engañar y decir, ¿será que este hermano es o no es? Pero en cambio Dios dice, ese es. Claro, por eso también tenemos muestra de la Escritura cuando nos dice, por sus frutos Los conocemos. Yo hace una semana le comentaba a la congregación que el Eterno nos dio a todos cualidades o digamos rasgos de carácter, ¿ya? Y le decía que era como una consola de estas de sonido, ¿no? Entonces lo llaman los faders, los botones. Y entonces de pronto, por ejemplo, de un lado estaba digamos el orgullo y la humildad, era el mismo fader. Si yo lo ponía hasta el final hacia arriba, estaba orgulloso; si lo ponía hacia abajo, estaba digamos humilde, ¿no? Pero si yo me ponía demasiado humilde, a veces podía incluso perder hasta autoestima. Entonces no era llegar hasta la, digamos, la parte más baja del digamos, de ese botón, ¿no? O de ese rango de frecuencia. Y les comentaba que el Eterno a veces nos da a cada quien, digamos, esos botones vienen con cierta ecualización para cada quien, ¿no? Y entonces, por ejemplo, Esaf era un hombre de campo, un hombre de acción, etc. Tenía todos los faders de acción arriba, ¿ya? O todos los botones arriba. Pero Jacob era un hombre de tienda. Entonces, más bien, todos esos botones de salir a accionar, etc., estaban más bien hacia la baja, y más bien los de digamos, acercarse, estudiar al Eterno, etcétera, estaban más acentuados. Pero que al final el Eterno los puso de hermanos, y se lo leyó el rabino, que con el propósito de que Esaú ayudara a perfeccionar a Jacob, y que Jacob ayudara a perfeccionar a Esaú, es decir, que lograra que los botones se pudieran entonces ecualizar hasta un punto intermedio o conseguir un equilibrio donde esa característica que el Eterno le había dado le pudiera, digamos, pudieran servirlo de la mejor manera. Y ponía el ejemplo también de Judá y de Joseph. Era lo mismo. Judá era como el que tenía esos faders altos, se equivocó, vino y se quiso matar al hermano, después lo vende, después viene y se aparta de la familia, llega a tener sus hijos y después no se lo da a la nuera, después termina con la nuera y termina teniendo hijos de la nuera, etcétera, ¿no? Y al final el cetro de Israel viene por el que se equivocó más, ¿no? A diferencia de Joseph, que fue Joseph Hasadí, que prácticamente no se equivocó. Pero David, aunque nació rojo, tenía la conexión de Jacob. Entonces David tenía o logró ser un hombre de acción. Dice que mataba a los, ¿cómo se llama? A los leones, fue el que mató a Goliat. David mató a Saúl mató a los 1000, pero David a sus 10.000. Pero a la vez era el hombre que derramó su corazón en los salmos. O sea, David logró sincronizar las dos, digamos, los dos extremos y ponerlos en el centro, ¿no? Y quizás el ser un hombre conforme al corazón del Eterno, lograr equilibrar esos rasgos de carácter, ¿ya? Para servir al Eterno de la mejor manera, ¿no? Fíjate, aunque se haya equivocado alguna vez. Fíjate que eso que mencionas, mostrar los rasgos y que nos llevan a la techubá, a reconocer genuinamente, como el caso que, o sea, mencionaste que se dio el centro del reino, en este caso a David, y mencionaste también a Judá, en este caso tiene también el cetro, ¿no? Entonces, pero fíjate qué hizo Judá, a pesar que fue un mal aplauso de una otra forma, porque, o sea, pudo prevenir la venta de su hermano, ¿verdad? Comenzó tuvo su cabello por allí, y lastimosamente, bueno, cuando se aparta de su familia, básicamente es como cuando nos apartamos de la congregación. Mientras más nos apartemos, de otra forma esa luz se va apagando, esa llama va bajando. Mientras más nos acercamos, más conectados con la luz o con el Eterno estamos más conectados. Entonces, Judá, por el cargo de conciencia que tenía, por haber vendido a su hermano, el cómo estaba viviendo su padre, por el duelo, el dolor que le había causado, cometió un error con su yerna.
¿Y qué hizo después? No, se murió el primer hijo, se le murió el segundo. No le dio el siguiente hijo. Pero cuando se va ante aquella mujer, que como la confundió con una prostituta, ¿qué ocurre después? Cuando aquella mujer le fue a reclamar las dotes que él le había prometido, ella que hizo, agarró y le mostró el cetro. Entonces, ¿qué dice Judá? Que fue allí el clima máximo de Teshuvá. Esta mujer es más justa que yo. Cuando le iban a quemar. Cuando la iban a quemar. Esta que le vino y le mostró el compromiso que él había tenido con ella sin saberlo. ¿Y qué dijo en este caso Judá? Ella es más justa que yo. Entonces, a ese nivel de compromiso, de equidad, de comunión con el Eterno, tenemos que llegar a cada uno de nosotros. De reconocer nuestros propios errores cuando se nos menciona. Porque muchas veces somos tan egocéntricos que queremos opacar y justificar nuestros propios errores. Entonces, allí es donde tenemos que actuar como actuó Judá, ¿verdad? Actuó básicamente como un David, conforme a la voluntad del Eterno, reconocer los errores. A veces confundimos o malinterpretamos el corazón conforme a Dios con la conducta conforme a Dios. Y David sabemos que no fue una conducta conforme a Dios, fue un corazón, y el corazón está hablando del carácter. En el momento donde las papas queman. Y me hizo recordar algo que mencionaste. Tu hermanita creo que es de Barranca, allá. Yo tenía más o menos 6, 7 años. La familia por parte de mi mamá vive en el norte chico. Justamente estábamos en Barranca. La hermana mayor de mi mamá era mujer de campo y tenía mucho campo, sembraba todo y tenía animales. Creo que todavía tenía animales. No me olvido, mi hermano estaba enganchadísimo con el caballo de mi tía. Salía tempranísimo para salir al campo y cabalgar el caballo, se caía el zorro, tendría como 5 años. Así. Antes que el gallo cante, se levantaba para salir con el caballo, venía lleno de barro porque el caballo lo había tirado 2 veces, 3 veces y feliz. Y en una de esas sale con el caballo y para que no se les escape, con mi primo, lo amarran a un árbol. Lo amarraron al árbol para que el caballo no se vaya. Y estuvieron jugando cerca del río, en el campo, todo. Y entre esas cosas que se estaban tirando, empezaron a tirarse cositas, tiran y no se dan cuenta que había un panal de abejas. Y la piedra le dio al panal de abejas. Salieron las abejas haciendo huelga, quemando llanta, bloqueando a pie. Y ellos agarraron y empezaron, pero salieron, no eran como avispas, porque la avispa es más malhumorada que la abeja. Y salieron todo y mi hermano del miedo se fue y mi primo se quería ir el caballo, no, y empezaron a picar y se fue corriendo. Y cuando llegaron picando todo, mi tía le pregunta a mi primo, ¿dónde estaban? No, es que estaba ¿Y dónde está Colorado? Así se llama el caballo. Se miraron con mi hermano. El caballo. ¿Dónde está Colorado? Y se puso a llorar. ¿Qué ha pasado? Y se fueron al árbol y el caballo estaba muerto. Todo el panal había picado al caballo. Todo el panal había picado. Ahora, ¿por qué hago esa colación? Él es mi primo menor, él se encargaba como David, el menor, el ultimito, que vaya a pastar las ovejas, todo. Participamos de eso, o sea, sé lo difícil que es eso, pero ahí vimos el carácter. Como decía Rabino Peredo, es trabajo a veces que nadie quiere, pero en el momento donde las papas queman se ve el corazón conforme el carácter. Y decía Mijael, yo no sé, si mi primo y mi hermano no se pelearon con avispas, imagínense que si hubiese peleado con un oso. Imagínense que si hubiese peleado con un león. O ustedes, yo veo el león
No, yo veo, si veo una rata me pongo a pensar. Yo no sé si lo defiendo o no. Estoy en la selva. Este último año ha visto más parte en la selva, la parte amazónica. Una mañana mi cuñada menor me despierta, me dice, Israel, ¿qué? Sí, como que con sueño, estaba medio dormido, medio cerebro estaba dormido. Una culebra. Una culebra. Yo me despierto mejor porque quizás no escuché bien. Una culebra, una serpiente. Veo, y en la sala había una serpiente. Yo no tengo experiencia, lo único que tengo experiencia son varios capítulos de National Geographic. Y créanme, yo estaba con ganas de irme, pero no había ningún otro varón en casa. El único varón en casa era yo. El único mayor en casa en ese momento era el momento de pandemia. ¿Qué me tocó hacer? Cosas que nunca había hecho. Agarré unas pinzas, cogí la serpiente. No era muy grande, pero me cogí, me fui a la calle y lo tiré por el campo. Claro que me dijeron mi vida, ¿por qué no lo mataste? Porque si estamos en el campo, estamos en su zona, pero simplemente lo saco de casa. Pero después que pasó el proceso, me empezó la tembladera. Y ahora relacionando a eso, para lo que voy con todo eso, es David estaba haciendo lo que nadie quería hacer. Pero Dios estaba siendo consciente del carácter que tenía. Cuando llegó un momento en el que Natán le dice la historia de que estaban cometiendo una injusticia, el corazón conforme de Dios, de justicia, que muera tal cosa. Cuando había tal cosa, ¿cómo yo puedo vivir en un templo y Dios está en una tienda? Yo quiero hacer la casa. Eso es el carácter. Justicia cuando se debe hacer, santidad, temor a las cosas de Dios cuando se debe hacer. Obviamente no uno va a ser perfecto. Él no, tuvo sus errores. Judá mostró también carácter, tampoco fue perfecto. Como decía Miguel, si comparamos con José que quizás si hacemos una votación, José va a ser el líder de la congregación. Pero Dios había visto, él sabe lo que es perder un hijo, perder 2 hijos, sabe lo que es caer, sabe, y aún cuando llega y se entera de Agar, el sentido de justicia, que muera, ahí sí es religioso, ahí sí la ley dice que tiene que quemarla, pero cuando se confronta, a él no le importó la vergüenza pública porque él era el cabeza en ese lugar, dice no, es más justo que yo. David, sí, yo he pecado. Debo repetir, el carácter muchas veces no va siempre relacionado con la conducta, porque somos falibles. Mientras corra sangre por nuestras venas, somos propensos a caer. Pero es en momentos ahí donde el carácter se forma, se trabaja constantemente. Y eso es lo que siempre Dios está pendiente, y eso se forma haciendo o estando en donde normalmente no gusta a la gente estar. Allá en el campo, bajo el sol, donde no están los reflectores, donde no están los aplausos, donde se está haciendo lo que a la gente no le gusta. Y Dios dice, ya hizo eso, puede estar en el templo, puede estar en el reino, en el trono, o ya cayó, ya reconoció, sí, puede ser de él el centro donde venga el rey. Cosas como esas nos llevan mucho a reflexionar en la humildad, como decía, bajarle un poco, reconocer, pero haciendo a veces cosas en las que no son tan vistosas. No, yo no voy a venir temprano para colocarlas así, pero son importantes para que estemos aquí. Mi hermana anoche estaba ya coordinando, estaba muy tensa para colocar la silla. Vamos a venir temprano y no llegamos tan temprano, mala mía, culpa mía, me demoré con la plancha, la falta de costumbre para planchar la camisa, pero ya estaba organizando y gracias a Dios hubieron personas voluntarias. Yo voy a estar acomodando las sillas, pero cuando llegamos ya estaba. O cuando alguien viene de visita, Shabbat Shalom, bienvenido, una sonrisa, suficiente, puede ser muy poco a la vista de muchos, pero es muy importante para los nuevos.
que sea el primer rostro, un Dios te bendiga, un voy a orar por ti, siéntate aquí, o te mando un versículo, un mensaje, por WhatsApp. Es bastante, son detalles que cuando nadie me ve, cuando nadie me felicita, es como cuando un pastor de oveja está donde nadie o ningún reflector le está apuntando. Eso. Cuando tú hablabas me hizo acordar de una historia de un hombre que acude a su rabino a buscar ayuda, porque se acostumbra dentro de la tradición judía de que son los padres que tratan de cubrir los matrimonios de sus hijos. Y este hombre no tenía dinero para poder cubrir el matrimonio de su hija. Y acude al rabino. Cuando tenemos una duda, ¿dónde vamos a acudir? Acá hay que acudir al rabino. Rabino, me pasa esto. No tengo dinero para poder cubrir el matrimonio de mi hija y se me casa. ¿Qué hago? El rabino le dice, mira, tú vas a ir, ¿verdad?, a tal ciudad y allá vas a ir, que vas de parte mía y le vas a llegar a fulano de tal, ahí a la congregación, y ellos te van a ofrecer una ayuda. La congregación allá, la otra comunidad, estaba en expectativa porque venía el rabino de esa localidad. Pero el rabino no fue, sino que envió a ese hombre que estaba en necesidad. Y fue para allá y toda la congregación lo recibió. Pase por aquí, rabino. Y aquella persona no le daba chance de decir, no, yo no soy rabino. Pase por acá. ¿Pero qué necesita? Aquí tiene un vasito de agua, aquí tiene eso. Entonces en el momento no podía, o sea, no lo dejaban hablar por tanta atención que ameritaba, y nunca pudo decir de que él no era rabino. No, pero es que yo no soy rabino. Con todo y eso lo seguían atendiendo y le daban méritos y le ofrecieron muchas ofrendas por su visita, y insistía que tampoco era rabino, y le dieron suficiente dinero por su visita. El hombre se regresó y le llegó al rabino. Rabino, fui para allá y creía que yo era rabino. Yo insistí y le decía que yo no era rabino, pero me dieron todo este dinero. Bueno, ahora ese dinero lo tienes para que puedas casar a tu hija. Luego, nuevamente, casó la hija, pero ahora tenía la otra hija y tampoco tenía dinero, ¿verdad? Entonces volvió a acudir al rabino. Ya, hijo, tranquilo, no hay problema, ve nuevamente a la ciudad, ¿verdad? Y ve de parte de mí. Y nuevamente lo atendieron, pero ya no iba con la misma intención. Ya como la primera, no, le dieron todo eso, ya él venía con las intenciones de que llego, me visito, me van a atender, me van a hacer acá, que corresponde. Estaba sacando un número ya. No, ya con esto agarro y cubro todo. Lo atendieron, sí, como cualquier otra persona, atendieron la congregación, pero los recursos no fueron los mismos. Y obviamente fue muy poco. Él regresa y habla con el rabino. Sí, rabino, me atendieron, pero no es suficiente lo que percibí. Te pregunto, ¿cómo fuiste la primera vez? Y ahora, ¿cómo fuiste la segunda vez? La primera vez fuiste con humildad, con sencillez, reconociendo, ¿verdad?, que tú no eras el rabino. Pero ahora esta segunda vez, el ego se te levantó, ¿verdad? Y estabas en expectativa en recibir honores como del principio, lo cual no recibiste. Tu actitud o tu comportamiento te llevó a que esto no fuera de la misma manera. Entonces, eso es parte de lo que todas las palabras que tú mencionabas hace rato. Tener la suficientemente humildad, ¿verdad? Y mantener esa llama baja. Hay que tener ¿cómo se llama? El fader allí, controlado. Entonces, esto me hace acuerdo, bueno, no tan así la historia, pero hace años cuando empecé en el ministerio, tenía 28 años, y justamente iba a visitar una congregación, y mi discípulo, mi ayudante principal en esa fecha, era un señor que tenía casi 60 con barba, y yo no tenía ni barba, 28 años no tenía barba. Fuimos a una congregación y todo el mundo le abría las puertas al señor que iba delante mío. Moré, venga, siéntese, no sé qué. Y no, el líder era quien les habló.
Dice, no, el líder es él. Todos se sorprendieron cuando dijo él, el líder es él, que era un muchacho de 28 años. Y las apariencias a veces engañan. La pregunta es, ¿quién quiere decir que los problemas son buenos? Cuando vienen los problemas nos afligimos, tal vez decimos, ¿para qué esto? ¿Por qué esto? ¿Verdad? David Hamelech, el rey David, tuvo los problemas y él los narra, que él peleó en veces con el lobo y en veces también peleó con el león. Así dice, ¿verdad? Pero el león, el oso, fue lo que le ayudó a David Hamelech, al rey David, a vencer a Goliat. Ese fue el equilibrio. Y el vencer a Goliat fue lo que le ayudó a lidiar con el rey Shaul. Entonces, benditos son los problemas, porque los problemas es ese equilibrio que buscamos nosotros para poder avanzar. El faraón en Egipto fue un grande problema para los hebreos, pero sin duda alguna, gracias a eso es que Moshe escucha de Hashem cuando el Eterno dice, he escuchado el clamor de los hijos de Israel. Bendito entonces el faraón. Sin el faraón el pueblo judío no hubiese clamado de la misma manera. Sin el león no hubiese clamado David de esa manera. Sin Goliat David no hubiera expresado las palabras que dijo cuando viene el león, las ovejas, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando él va y se le presenta delante de Shaul y Shaul dice, ¿qué vas a hacer tú allí? Y él le dice, cuando viene el león, el Eterno me da la fuerza y puedo vencerla. Entonces Shaul supo que estaba ahí frente al próximo rey de Israel, dice el Midrash. Entonces tenemos que decir benditos por los problemas. No es fácil dormir en una barca como lo hizo Yeshua HaMashiach en medio de una tormenta, pero si confiamos plenamente en el Creador, es lo que corresponde, dormir en la tormenta. Es complicado, dependiendo del problema, y para cada uno de nosotros el problema puede ser bastante grande, tal vez una deuda, tal vez un asunto de salud, ¿verdad? Tal vez el asunto de un hijo, ¿verdad? Pero hay que aprender a decir, bendito es cuando vienen los problemas. Gamsu le toca, todo obra para bien. Que nombraba lo de la tormenta. Hay una película que no sé si han visto, que se llama Ten un poco de fe. Si no la han visto, te la recomiendo. Ten un poco de fe. Ten un poco de fe. Sí, es un periodista judío que se ha pasado y narra cómo él vuelve a la fe de mano de un pastor evangélico y su antiguo rabino. Pero es excelente la película. Pero hay una parte donde el rabino está contando una historia y dice que llega un hombre a trabajar en un campo y resulta que trae una carta de recomendación. O sea, llega a pedir trabajo y trae una carta de recomendación. Y la carta de recomendación lo que decía era, este hombre duerme durante la tormenta. Eso decía la carta. Bueno, y resulta que bueno, al final el hombre lo entrevista y ve que tiene sus habilidades para trabajar en el campo y lo contrata. Y en eso pasan los días y de pronto llega una tormenta increíble. Ya se movían los árboles, etc. Y el hombre trata de comunicarse con el granero a ver qué está haciendo y nadie no contesta. Y lo llama y no contesta. Y resulta que, bueno, en medio de la tormenta sale el dueño y se va hacia el granero a ver qué pasa. Y cuando entra, lo encuentra durmiendo. Y viene y dice, pero cuando mira el granero, todos los fajos de heno estaban bien colocados, los animales bien amarrados, todo está hecho en su lugar. Entonces, el hombre dormía tranquilo durante la tormenta porque había hecho las cosas que tenía que hacer en su momento. Y no temía cuando la tormenta llegaba. Si nosotros logramos la conexión con el Eterno, o hablábamos de si cumplimos las mitzvot, pero con el sentido de conectarnos con el Eterno, ya, cuando llegue la dificultad, muy probablemente tendremos la emuná para dormir durante la tormenta. Lo que usted decía temprano para allá, diligencia. Ahí podremos dormir entonces
durante la tormenta. Fíjate que me hace acordar de otra historia de donde una persona que estaba pasando pruebas difíciles y no tenía dinero para poder cubrir sus necesidades, llegaba el arriendo, no tenía dinero y ya la luz la estaban por cortar. Y ¿qué hacer cuando no sabemos qué hacer? Acudimos al rabino. Y acudió al rabino, pero el rabino en el momento no lo pudo atender. Y hijo, Bertale, ahorita no te puedo atender, pero termino de hacer esto y ven y te atiendo. Siéntate aquí y yo ahorita te atiendo. Y en esa espera pasaron varias horas, el hombre se quedó dormido, ahí esperándolo. Y en eso que se queda dormido empieza a soñar y de repente viene en el sueño, se le aparece una imagen y una balanza. Y él se pregunta en el sueño, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? Y una voz le dice, te están juzgando. Están juzgando, sí. Y de repente empezaron a caer todas las obras malas que había hecho en su vida. Y la balanza se empezó a caer del lado izquierdo, todas las obras malas, todas las obras malas. Y de repente empezaron a caer también del lado derecho todas las obras buenas. Y empezaron a caer todas las obras buenas, todas las obras buenas. Llegó un momento en que eran más las obras malas que las obras buenas, que la balanza se declinó hacia la izquierda. Y uno viene y dice, ay, no hay más nada. Y estaba dice, sí, está el vagón de las pruebas que había pasado en toda su trayectoria en la vida. Y empezaron a caer todos los vagones de las pruebas que él había pasado hacia el lado derecho, donde la balanza nuevamente empezó a declinarse hacia el lado derecho. Y caía más pruebas, y él decía en el sueño, vengan más pruebas, vengan más pruebas, vengan más pruebas. El rabino llegó y me preguntó, hijo, ¿qué te pasa? Nada, rabino, lo que necesito son más pruebas. Perdón. Se acuerdo a una historia, tal vez la conozcan, del rabino y los ratones. Porque si bien es cierto, se acude al rabino, pero hay que escuchar, porque si no escucha de nada sirve. Y el resultado está en la obediencia también. Más que de pronto en el consejo del rabino en que obedezca y que Hashem respalde aquello. Entonces, bueno, hay una historia judía de que una familia tenía un problema bastante grave. Lo estaban acusando al esposo, de algo injusto. La esposa preocupada le dice a él, anda, pídele consejo al rabino, ponte a rezar y pídele consejo. Va por la noche, consulta al rabino, y el rabino, que ya era un anciano, era de bastante edad, le responde, la solución está en los ratones. La solución está en los ratones. Regresa a casa y le dice, ¿qué te dijo el rabino?, le dice la esposa. Y él responde que la solución está en los ratones. Dice, tú no le has contado bien las cosas, ande, porque ya tú sabes que está ancianito el rabino, ve y pregúntale de nuevo. Así fue por 3 veces y las 3 veces respondió el rabino, ya te dije que está en los ratones la respuesta. Llegó el día del juicio, entonces necesitaban juzgarlo y mandan a ver el expediente, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está el expediente? Se ha perdido el expediente, no encontramos el expediente. Viene el secretario y dice, lo que pasa es que los ratones se han comido el expediente. Entonces llega con la buena nueva y dice, la solución estaba en los ratones. ¿Cuál es la moraleja de eso? ¿Cuál fue el verdadero pecado de Adán? Haberse comido la fruta que se comió, que unos dicen que es manzana, otros dicen que es la uva, otros dicen que es el trigo, ¿verdad? ¿Cuál fue realmente el pecado? El pecado de Adán fue la desobediencia. Pudiera ser que en base a un consejo que pudiera dar algún rabino, hasta nos pudiéramos equivocar, porque no las sabemos todas, ¿verdad? Claro. Pero Hashem ese consejo lo puede transformar en algo positivo, ¿verdad? ¿Por qué? Por la obediencia. Porque el secreto está en escuchar, el secreto está en obedecer. Como en el caso del ejemplo, la solución estaba en los ratones. A ver, ¿quién le toca? No, me hizo acordar de otra historia. Estábamos pasando un matrimonio también, están pasando la prueba de no tener hijos. Y en eso de la aflicción de no tener hijos, nuevamente acuden al rabino. Rabino, tenemos tantos años de casados, no tenemos hijos, puede orar por nosotros.
y el rabino le dice, pero no pueden tener hijos, ¿verdad? Bueno, la oración, como no tienen hijos, tienen tantos años de casado, empezó a sacar cuenta. Tienen tantos años de casado, la oración vale tanto, mientras que el nombre puede ser empezó a sacar, tu nombre está y tu nombre está, empezó a sacar toda la numerología en cuanto a los nombres. Bueno, en vista de todo esto, la oración para que yo pueda hacerlo por ustedes y puedan tener un hijo, vale tanto. La pareja se miró, les confrontó porque era un dineral absurdo de una u otra forma, y lo van a querer. Y le dice el sacerdote del matrimonio, no, rabino, mejor lo hacemos nosotros, que nos sale más barato. Pero la intención, el punto es que sí, podemos acudir a los rabinos, pero también los rabinos colocan ese tipo de conchitas de mango, por llamarlo de alguna manera, con la intención de darle la intencionalidad, valga la redundancia, a esa ovejita de que también actúe. No es que precisamente nosotros estemos para resolverle todas las cosas, sí, estamos aquí para ayudar, para servir, ¿verdad? Pero de nada vale si ustedes no actúan conforme a lo que uno puede hacer, o no solamente a lo que uno les aconseja, lo que dice la misma Torah. O sea, no estamos para hacer las cosas que debe hacer el discípulo, sino para ayudarle al discípulo que haga lo que él tiene que hacer. Claro. Es decir, colaboramos a que se mantenga encendida el fuego. Exacto. Como en esta Parashat Tzaf, que dice que hay que mantener encendido el fuego en el altar. Entonces nosotros podemos colaborar, somos colaboradores para que las personas puedan mantener encendido el fuego, pero cada persona tiene que hacer el trabajo de leñador. Tiene que ser buen levita y poner la leña continuamente, porque a veces hay personas que dicen, se me fueron las ganas de orar y no sé por qué. Como que no tengo ganas de ir a la congregación hoy día, no sé por qué. Como que esta fiesta me la salto, no sé por qué. Entonces, esa no debe ser la actitud del leñador. ¿Se imagina si el leñador decía, el que proveía el templo, el que le correspondía en esa semana, decía, como que hoy día no, será la próxima? Se incumplía la mitzvah, el mandamiento de mantener encendido el fuego en el altar. Entonces, el propósito es que todos mantengamos encendido el fuego en el altar. Que todos entendamos que la bendición está en que estemos activos, en que estemos sirviendo al Creador, que eso es en lo literal mantener el fuego en el altar, servir al Creador, servir a Hashem continuamente, no dejar de orar, no dejar de congregar, no dejar de leer la Torah. Eso es lo importante. Solamente así alcanzamos la bendición de Hashem, para luego no salir con no sé por qué me pasa esto, no sé por qué me he enfriado, y de pronto aparecen ya otras actitudes. Ya comienzan las malas costumbres. Si nosotros no hacemos lo bueno, si no guardamos los mitzvot, lo que va a pasar es que van a comenzar a llegar las malas costumbres y de repente caemos en uno de los peores pecados que puede caer un hijo de Israel, que es la asimilación. Nos encontramos hablando ya como el vecino, como aquel compañero de trabajo, como el amigo, y no es la mejor manera como creyentes. Y nosotros tenemos que identificarnos incluso en nuestra manera de hablar como creyentes. Y un ejemplo clásico es allí cuando le preguntan a Kefa, Pedro, si él andaba con el maestro, y le dice, pero si aún tu forma de hablar te delata. ¿Cómo es que hablaba Kefa? Bueno, hay muchas respuestas, que de pronto por el lugar, que porque pertenecía a Galilea, que tenía una forma en particular, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay algo más profundo que eso, es cómo hablamos los creyentes, cómo hablamos los creyentes judíos, cómo nos conducimos los creyentes judíos. A ver, la pongo un poquito más complicada. ¿Cómo hablamos los creyentes mesiánicos? ¿Cómo actuamos los creyentes mesiánicos? Y digo esto por citarle algo. Por ejemplo, pasamos Purim hace poco. En Israel hay quienes se embriagan y se emborrachan hasta perder el conocimiento de no distinguir cuál es la mano derecha y izquierda, ¿verdad? Tradicionalmente. Nacieron en esa costumbre, crecieron en esa costumbre, difícilmente van a hacer cosas que no deben, pero para aquellos que nacimos en otras costumbres, que de pronto no nacimos con la Torah bajo el brazo en una cuna, ¿qué puede pasar si de pronto perdemos el conocimiento en un Purim y no distinguimos ni la derecha ni la izquierda? No es lo mismo. Alguien me decía alguna vez, pero yo vi en un video, y no se asombren si lo ven, yo vi en una película que los judíos fumaban. ¿Y nosotros por qué? Entonces yo le decía, lo que pasa es que nosotros somos de los judíos que no fumamos. Hay judíos que fuman y los que no fuman. Nosotros somos los que no fumamos.
Pero de repente dejas de orar, de leer la Torá, ¿verdad? Y comienzas a hacer cosas como alguien se me apareció un día en la sinagoga y me dijo, tenía frío y me fumé un cigarrillo para el frío. Entonces ahí es cuando surge la pregunta de que Dios le dijo a Adán, ¿y quién te enseñó a ti eso? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo, no? ¿Quién te enseñó a fumar en el frío? Entonces, mientras menos oremos, mientras menos leamos la Torá, mientras no tengamos en alta estima las cosas sagradas, mientras no guardemos misbot, vamos a disminuir y vamos a ser asimilados, vamos a comportarnos como gentiles. Entonces, simplemente lo que nosotros hacemos como rabinos es avivar esa llama de fuego, que haya siempre fuego en el altar, que siempre tú estés conectado, pero depende de ti, pues, ponerle la leña, ¿no? Ser buen levita. Claro, fíjese que esta mañana comentaba Rabino Miguel con respecto a eso, y básicamente, era usted que comentó que ¿de dónde vino el fuego? Vino del cielo, ¿verdad? Y entonces, hermano, ¿de dónde vino el fuego? Vino del cielo. Y ahora, ¿de quién dependía mantener ese fuego encendido? De la congregación. Perdón, de los levitas en este sentido. Dependía de los levitas mantener ese fuego encendido. Ahora, y esto es comparable cuando Moshe Rabbeinu recibió la Torá. Fíjense lo siguiente, cuando Moshe Rabbeinu recibe la Torá, él descendió con la Torá, pero escuchó por allá alarido y José le dijo, no, hay fiesta, no, hay alaridos de disturbios y todo eso. Y cuando bajó, ¿qué encontró? El pueblo de Israel en idolatría. ¿Y qué ocurrió? ¿Qué hizo Moshe? Agarró y destruyó la Torá. La primera Torá entregada por el Eterno, por el dedo del Eterno, fue destruida. Desapareció. Pero 40 días más tarde, porque subió nuevamente al monte Sinaí, y estando allá en el monte Sinaí, ahora, ¿quién fue el que escribió la Torá? Fue Moshe. Moshe quien se dedicó a redactar la Torá, ya no fue el dedo de Dios. Pero en esa segunda bajada, que Moshe escribe la Torá con el dedo de Dios, perdón, la escribe él mismo con su propia mano, dice la Escritura que entonces ahora Moshe tenía que cubrirse el rostro. ¿Por qué? Porque hubo un trabajo genuino de parte de uno, de parte nuestro. Ahora fue trabajo de Moshe realizar la Torá. Cuando bajó la primera vez, no bajó con ese rostro resplandeciente, pero cuando le tocó a él escribirla, bajarse a escribir, colocar su parte, de parte de la comunión con el Eterno, allí empezó ahora su rostro a cambiar, avivó el fuego que había en él. Pero ojo que tenemos que aprender bastante de Moshe también como rabino, porque como rabino Moshe Rabbeinu, como lo conocemos como el gran maestro, fue un buen abogado, porque cuando él baja y ve al pueblo que está en pecado, él destruye la evidencia. Porque la tabla de la Torá era el testimonio, era la evidencia de que el pueblo no iba a cumplir o no había cumplido lo que decía allí. Y muchas veces nos toca a nosotros, no tanto como romper la evidencia delante de Hashem, pero sí interceder como Moshe. Porque acto seguido, realmente que lo que hizo Moshe fue bastante atrevido, quebró las tablas que Hashem lo hizo con su dedo. ¿Quién de nosotros se puede atrever a quebrar las tablas hechas por el dedo del Eterno? Moshe lo hizo, pero acto seguido intercedió al punto que dijo, Señor, que no perezca ninguno de ellos, que no perezca ninguno, que Señor, mejor que mi nombre sea borrado. Y tal es así que sabemos que hay una parashá donde no aparece el nombre de él en toda la porción de la Torah. El Eterno le dijo, bueno, le voy a tomar la palabra, pero en pequeño, o sea, solamente en una porción de la Torah. En ocasiones nosotros somos garantes de todos ustedes. En ocasiones tenemos que decirle, Señor, mira, a mí me pasó un caso que casi nunca lo digo, hoy lo voy a decir. Llegó alguna vez una persona que tenía una tos insoportable. Me acuerdo que la primera vez que llegó a la comunidad llegó como vaquero con una cosa amarrada aquí en llegó y dijo, ¿por qué vendrá así el fulano? Decía, con un pañuelo, la verdad. Dice, ¿por qué vendrá así el fulano? Y le tenía como intriga, pero el Eterno me puso algo en mi corazón y me le acerqué. Entonces yo lo veía que tosía y me dio tanta pena, me dio tanta tristeza que no pensé. Hice esas oraciones que uno a veces no piensa.
Me dio tanta tristeza. Y un día yo decía, ya me da pena, que entonces es demasiado. Me pongo a orar por él y le expulsa. Y le digo, Señor, quítale esa tos y dámela a mí. Le dije así, quítale eso. Yo no sé qué estaba pensando, yo creo que no estaba pensando bien. Estaba orando y no pensé. Bueno, el Señor se la quitó. De hecho, sí, tiene 10 años ya creo con nosotros y gracias a Dios bien. De vez en cuando le da un resfriado, pero estaba más que bien. A mí me dio, el Eterno no me la cobró del todo. Imagínense, el Eterno me la cobró del todo. Un año entero yo estuve con tos. Un año entero yo me acordaba y después él andaba preocupado por mí. Dice, Yori, ¿usted por qué carga esa tos? Y me hacían examen y nada, usted está bien, ¿por qué? Entonces tuve que sentarme, le dije, yo le pedí al Señor que me diera tu tos, me la diera a mí. ¿Por qué hizo eso? Me dijo. ¿Ya? Me he acordado de eso, ¿no? Bendito Hashem que no nos cobra como garantes, no del todo. Pero de que somos garantes, somos garantes. Dice la Escritura que al final de los tiempos, el bendito sea, llamará cuenta a los pastores. ¿Llamará cuenta de qué? De las responsabilidades que nosotros tenemos, de las responsabilidades que Él nos dio a nosotros. Cada discípulo que viene a la congregación se convierte en una responsabilidad de los líderes. Cada discípulo que llega se convierte en parte más que una familia de líder, como parte del propio líder. Entonces también es importante y vale la ocasión darles como consejo que consideren a vuestros líderes que están aquí en la congregación, que oren por ellos, que los ayuden, porque son responsables de ustedes, inclusive sus errores. Y en ocasiones van a interceder por ustedes, inclusive por sus errores. Eso fue lo que pasó con Moshe, bajó las tablas, luego intercedió y ya sabemos que Dios pues, le concedió la petición del perdón en el día de Yom Kippur, precisamente, que es cuando bajaron con la segunda raza. El rabino Shaul, Pablo, como se le conoce, en todas sus cartas, cuando inicia, si se ponen a leer cuando lleguen a casa, para no hacer la tarea aquí, los inicios de cada libro dice gracia y paz a vosotros. Yo, Pablo, a la iglesia tal, gracia y paz a vosotros. Gracia y paz a vosotros. Gracias. Pero la única carta que es para ministros es la de Timoteo. Y eso no empieza con gracia y paz. Y eso nos dice mucho lo que hacen el palme que dice el rabino Pedro. Timoteo, hola, soy Pablo. Gracia, misericordia y paz a ti. Y a veces olvidamos que los ministros son los que más misericordia necesitan. Misericordia viene de un corazón que ama. Esa es la raíz, el corazón que ama. No es que yo, como cuando dice Dios, cuando ve nuestros pecados, no dice, este pecador, no lo voy a desaparecer ahorita, mejor que pase el rayo y lo elimino. No, dice que se conduele, le duele, se apena de nuestras caídas, de nuestras falencias, y se alegra. Él es, como dice el profeta, él es bienhechor, él le encanta hacer bien a sus hijos, se complace haciéndonos bien y le duele cuando le hermano. Pero a veces nosotros tenemos complejo de ser más de Dios, que ante vemos la caída de alguien, el pecador, apedréenlo, no puede ser, no, ya no me puede hablar, ¿quién me va a enseñar? Y olvidamos que Dios mismo a través de sus palabras nos dice, yo tengo misericordia para contigo. Hay una historia antigua romana que el emperador había cogido a un criminal y como le fascinaban a los romanos, con el dedo para arriba, con el dedo para abajo, que agarran al criminal, el emperador feliz. Y la gente estaba, y en eso alguien le jala de la pierna, algo que era pena de muerte, nadie podía tocar. Y cuando ve que le jalan la pierna, era una mujer que estaba arrastrada, que se había pasado entre los soldados, se había tirado porque le impedían y se había arrastrado hasta llegar al emperador y le jaló la pierna. Y cuando ve se asusta, pero al verla tan desesperada, él le dice, ¿quién eres? ¿Qué haces? Y ella era la madre del criminal. Y le digo, Señor, te pido misericordia para mí. Mujer, tú estás loca. Tú no sabes lo que ha hecho. Él es, no sé, N cosas. De hecho,
se ha quejado, se ha rebelado, ha hecho perder el ejército y todo. Él se merece esto que estoy dictaminando. Señor, yo no le pedí justicia. Si yo le hubiese pedido justicia, la reclamaría. Y no vengo a reclamar nada, yo vengo a pedir misericordia. Y eso nos enseña que misericordia es algo que no merecemos, que viene del corazón. Porque a veces nos damos de justos para con otros y misericordia para nosotros, cuando debería ser más al revés. Justicia es la que pide el Señor de cara a nosotros en relación con Dios, pero también misericordia para con nuestros hermanos y sobre todo para con nuestros hijos, para no juzgar tanto. Es decir, está en aprendizaje. Sí, hay veces un consejo pudo tener quizás algunos factores de error. El Señor es misericordioso y tiene su gracia que Él avala la cobertura que hace a sus siervos, como en el caso de Elí, como en el caso de Saúl, y David lo respetaba, pero el trabajo de nosotros es misericordia. Miras dice que si uno pide justicia, lo primero que va a pasar es que el Eterno va a evaluar nuestra conducta, a ver si somos justos. Señor, hazme justicia por esto que me hizo fulano, sultano. Entonces Hashem va a evaluar si eres suficientemente justo para que se te haga justicia. Pero si pides misericordia, Hashem va a verte primero a ti con misericordia. Entonces, a veces como leemos en los salmos que David Hamelech pedía justicia, entonces queremos ser como el rey David. Pero de pronto no todos estamos en el nivel del rey David. Entonces siempre es aconsejable, como bien dice aquí el Rabino Guamán, pedir mejor misericordia antes que justicia. Cuando el Eterno le dio a Moshe el decreto que no iba a entrar en la tierra, ¿no? La parasha Hanan, y suplicó. Dicen los sabios que la palabra suplicar allí implica pedir un favor no merecido. Dice que Moshe no apeló a su historial, a todo lo que había hecho, cómo había cargado un pueblo durante 40 años, sino que pidió, suplicó, rogó que se le permitiera entrar. Y bueno, el Eterno no se lo concedió, le dijo, basta, no me hables más. Pero hay un midrash que dice que Moshe muere pero resucita, ¿no? Y por eso aparece en el monte de la transfiguración. Y entonces no entró en la tierra prometida, pero participó del mundo venidero antes que los demás. Entonces el Eterno siempre tiene al final misericordia, aunque a veces nosotros no la veamos de primer instante. Claro, y el Eterno le dice basta porque 515 veces es el número de la parashá, el nombre Vaehanan, que supliqué. Según los sabios, que si pedía una vez más se le concedía. O sea que el Eterno estaba ya para ceder. El tema es que el Eterno le guardó a Moshe algo más grande para el mundo por venir. Entonces le dijo, bástate ya hasta ahí, que lo que viene para ti es bastante grande. Ya, basta hasta ahí. Y de ahí que viene también el principio judío, que si no se te ha concedido algo, es porque no has pedido suficiente. Y que hay que pedir hasta que nos digan basta. Y si no has escuchado la palabra basta, tienes que pedir, seguir pidiendo. Bueno, ya tenemos una hora aquí, una hora y media, ¿ok? Entonces, no sé si continuamos, seguimos, sí, paramos, no. Creo que está bien. ¿Algún aporte, alguna pregunta que le puedan pregunta. hacer a los rabinos antes que se vayan? No nosotros, nada más. A ver. Con su permiso, justamente esta semana estaba conversando con un compañero de trabajo, ¿no? Y estábamos hablando sobre el Mesías. Y él me hizo una pregunta que yo se la contesté en base a lo que yo pensaba y lo que había escuchado, como tenía que hacer lo que usted. Esa es la pregunta que cuando Yeshua le dice a sus discípulos, cuando ellos le dicen a Yeshua, quiero conocer al Padre, y ellos le dicen, a ver, el que me ve a mí es como que haya visto al Padre. Y muchas veces los cristianos se basan en eso como decir, bueno, es Dios, Jesús es Dios. Como si alguien me pregunta, o sea, ¿a qué se refiere exactamente Yeshua? Si se está personificando como Dios, o a qué se refiere cuando dice, el que me ve a mí ha visto al Padre. A ver, ¿qué rabino que sabe más que yo? De lo poco que sé, es uno de los versículos que se usa para mostrar sí la deidad de Yeshua.
son pocos. Cuando comentaba con el rabino, en mi crianza, compartí en el almuerzo, iba a la sinagoga convencional y a las iglesias cristianas antes que estemos. Y el rabino, la comunidad judía, usa mucho, tiene muy mapeado a Yeshua. Y él decía, Yeshua nunca se reveló como Dios, nunca dijo yo soy Dios, uno de los argumentos que había. Y uno de los que se usa para contrarrestar eso es lo que le responde a la mujer samaritana, otro es ese. Y él es la imagen visible del Dios visible. ¿Cómo? Han estado conmigo y no conocen al Padre. No dice que es como el Padre, yo soy como el Padre, no dice. Han estado conmigo y no conocen al Padre. Cuando hace la oración, el Padre me los trae a mí y todo el que ve a mí, ve al Padre. De una u otra manera es la naturaleza de Ejad que tiene Yeshua. A uno lo pone como la parte trinitaria. El calificativo a mí no me preocupa, no me rompe la cabeza, pero sí la conducta, el principio. El Padre y yo somos uno, estamos conectados. Cuando nos dice, cuando vayamos a tu reino, venga a tu reino, todo hablando en persona, en primera persona, mostrando su unidad, su relación y su persona de deidad, su conexión con el Padre. Eso es algo irrefutable. Y ahí, sin entrar a la parte del modismo y todo el ritual, no es una manifestación de parte de Dios, sino es Dios mismo. Es un tipo de persona con unas características muy particulares como hijo, pero sigue siendo la naturaleza intrínseca de Dios, Dios como el Padre. Entonces, es algo muy complejo de entender, también más de explicar, pero en principio es eso mismo. Es un argumento de que sí, Yeshua es Dios, y un versículo muy fuerte que avala es ese. ¿Quedó claro? Voy a añadir algo ahí, ¿ya? Ya. Justamente ese fue el tema de la conferencia este año en los Estados Unidos. Grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne y bendito Dios, me fue concedido a mí dar esa conferencia. Lo podemos ver en forma rápida y sencilla de explicar en dos niveles. En una dimensión de Sot, de lo secreto, de lo muy espiritual, para que me comprendan todos, o en lo literal. Dice la Escritura, grande es el misterio de la piedad, o sea, grande, es un misterio. Y dice, Dios fue manifestado en carne, Hashem fue manifestado en carne. En esa dimensión de Sot, como el Mesías, como bien dice el rabino Guamán, como el Mesías, Él es Hashem, porque Él viene de la eternidad. Recordemos que es un alma o es un ser que tiene un cuerpo. Como dice un Tejilín, que ha sido mal traducido luego, me has preparado un cuerpo. Esas son las palabras del Mashiach. Como está escrito en el libro de Proverbios, en el principio era la sabiduría. Y esa sabiduría sabemos que era la Torah, y la Torah es la palabra de Hashem, y que la palabra de Hashem se hizo carne. Esa carne es Yeshua. ¿Me has visto a mí? ¿Cómo me vas a preguntar eso? Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Yo vengo del Padre. Siempre lo dijo. En condición de Mashiach, Él es eterno. Abraham vio mi día y se alegró, dijo él. ¿Cómo este hombre que no tiene ni 50 años va a haber visto a Abraham? Habla en su condición de Mashiach. ¿Quién lo ha visto a él? Ha visto al Padre. ¿Cómo preguntas eso? ¿No has entendido el mensaje? Rabínicamente hablando, en lo literal, todos los rabinos tienen la responsabilidad de mostrar al Padre. ¿Cómo me preguntas? ¿Dónde está el Padre si te estoy enseñando a hacer buenas acciones, a guardar mandamientos continuamente? Tradicionalmente se decía que cuando venga el Mesías, el nivel más alto de interpretación de la Torah habría de ser del Mesías. Por eso Él les dice, no penséis, o sea, ni se les suba a la cabeza que yo he venido a abolir la Torah a los profetas,
sino que yo he venido a cumplir, que en hebraísmo significa dar el mayor nivel de interpretación de la Torah. No se pasará ni una yod, no pasará ni un dagesh, hasta que todo esto se cumpla. Mashiach, que es el que vino a dar el mayor nivel de interpretación de la Torah, pregunto, ¿qué mejor que estudiar con el propio Mesías para que nos enseñe los mandamientos de la Torah, como para que alguien le diga, muéstranos al Padre y nos basta? O sea, tú no has entendido nada del mensaje, tienes tanto tiempo conmigo estudiando, te enseño a guardar los mandamientos, no dice soy el Mesías, pero te lo está diciendo, soy el Mesías, y me dice que te muestra el Padre. Entonces ahí están las dos dimensiones, la de Sog, lo secreto y espiritual, que implica que el Mashiach es Hashem y que es eterno. La voz que dice en Bereshit, Bereshit bara Elohim et hashamayim bet haaretz, en el principio de la creación Dios hizo los cielos y la tierra, esa voz se llama Mashiach, que es la voz del eterno, y el espíritu de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. Ese espíritu sobre la faz de las aguas es el Mashiach, es el espíritu que se le dio un cuerpo y se llamó Yeshua. Son, literal, el más grande rabino enseñando los mandamientos de la Torah. Nada más para agregar ahí. Dice que el hombre fue creado de imagen Y semejanza. ¿Quién ha visto el Eterno? Nadie. Nadie lo ha visto. Entonces, ¿cómo fuimos creados de imagen y semejanza del Eterno? ¿Ya? Esas palabras implican carácter y acción. ¿Ya? Fuimos creados con el carácter y con las acciones del Eterno. ¿Ya? Cuando Adán peca, ese carácter y esas acciones del Eterno se distorsionan. Porque la gente dice, pero es que ¿cómo existirá un Dios si hay guerra? Porque el carácter y las acciones del hombre se distorsionaron por culpa del pecado de Adán. ¿Ya? Pero llega el Mesías sin pecado, ¿ya? Y durante toda su vida se comportó mostrando Al Padre. el carácter y las acciones del Padre. Muéstranos al Padre, pero si te estoy mostrando el carácter y las acciones del Padre. No hay manera, nadie ha visto a Dios, ¿ya? Pero te estoy mostrando cómo se comporta Dios. Lo que decía hace rato Jonathan. ¿Cómo se comporta Dios? Por los tres atributos, ¿ya? Los tres atributos de misericordia. El Eterno se comporta con misericordia hacia nosotros, ¿ya? Y de esa manera se mostró el Mesías. Y por eso nosotros tenemos que mostrarle el Padre al mundo, porque deberíamos andar como el Mesías anduvo, o sea, deberíamos mostrar el carácter y las acciones del Mesías. Lo que comentaba también el rabino Peredo, entre los Sog y los Bella, podríamos entre los Bella podemos mencionarle que básicamente como hombre en la tierra, literal, era un hombre común y corriente. Dice Como que tú, y lloró también. lloró también. Entonces, era un hombre como tú y yo, básicamente, con cualidades exactamente iguales. Entonces, si hubiese sido diferente, podemos decir de que Dios nos engañó. Claro, porque y la intención es que Él estuviese, dice la Escritura, que Él se despojó de su gloria y se hizo semejante a uno, ¿verdad? Para enseñarnos a nosotros. Y cuando de hecho leemos el libro de Hebreos en 11, cuando habla de la fe, todos ellos eran grandes hombres de fe y todos ellos padecieron. Yeshua no iba a ser la excepción. Él padeció también como hombre. Pero ¿qué lo marcó y qué marca la diferencia? La diferencia del primer Adán. El primer Adán llegó a la prueba y cayó. Que dice las Escrituras que él fue probado 40 días y 40 noches. Y él soportó la tentación y las pruebas. Bueno, no fue tentado, fue probado. Entonces, en ese sentido, ¿verdad? Como hombre, los 13 atributos. Tenía la capacidad de mostrar y mostró con su vida, con su actitud, con su enseñanza, con su proceder, los 13 atributos de misericordia propiamente dicho, como lo mencionamos al principio, ¿verdad? Y obviamente lo hizo, ese acto de magnificencia, lo catapulta y le da el mérito de ser el Mesías, lo que lo trasciende de una u otra forma. Entonces, el primer Adán no lo logró y por eso él es el postrer Adán. Él venía a hacer lo que el primero no logró hacer. Claro, pero no nos equivoquemos en algo. Quien le pregunta esto es un discípulo aplicado que no está entendiendo doctrinalmente la situación. Claro. Y la respuesta de Mashiach es una respuesta a este discípulo aplicado.
Porque si lo vemos de otro modo va a parecer una falta de respeto. Sí, sí. Imagínese que yo venga a usted, rabino, y le diga, muéstrame a Dios. No cae, o que alguno de ustedes le diga, pero a ver, rabinos, muéstrenme a Dios. Sería una falta de respeto. Él está diciendo, explícame toda esta situación porque yo no comprendo bien cómo es este asunto doctrinal. Claro, lo que pasa es que los contextos son distintos. O sea, en el caso del que usted menciona y el caso de que la pregunta con respecto al hermano. No, no sé, ¿qué te preguntaron? No, o sea, justamente sobre ese evento, ¿no? Sí, por eso. Porque como... O sea, el discípulo, lo que dice la escritura, el que le pregunta es porque no está entendiendo el asunto Por doctrinal. eso, por eso. Entonces, Y acá el hermano no comprende en cambio el asunto. Claro. Es como cuando tú estás en clase, Lo que pasa, el profesor explicando y después de largo rato explicar, Sí. me repite por favor, y luego me repite por favor lo mismo. O sea, estamos Esa es la pregunta que le hace. tres años, estoy tanto tiempo contigo Claro, enseñando, y no has has entendido, entendido. no has comprendido. Exacto. Ese es el contexto. Lo bueno es que por lo menos estamos en el mismo sentido. No, cuatro, perdón. Estamos alineados. Bueno, sí vamos a terminar, pero como para concluir ahí, dijimos que el Mesías mostró todos los atributos del Eterno, pero que fue probado en todo. ¿Ya? Y esta paracha hablamos del Corbán Olá, aquel que se entregaba completo. Y cuando el Eterno le pide a Abraham que entregue a su hijo, le dice que lo entregue como Olá, que lo entregue como holocausto, completamente. ¿Ya? Y ahí es que en ese episodio que dice que Abraham se gozó de ver mi día y lo vio. Correcto. Y se alegró, porque cuando coloca el cordero entiende digamos, el día fenómeno del sustituto, ¿ya? El día del cual se alegró ahora. Exacto. Cuando el Mesías está en el Getsemaní, viene y le dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero si no, que se haga tu voluntad y no la mía. Ahí puso la leña de las leñas, que es la voluntad. ¿Ya? Si hay que poner una leña todos los días, es entregar nuestra voluntad al Eterno. Y en el momento en el que el Mesías dice esas palabras, ya no necesitaba ser crucificado. Ya en ese momento él se había entregado completamente. En ese momento él se convirtió en un Olá. Muchos ¿Ya? estudiosos dicen que si él no hubiese dicho eso, mucha gente hoy entendería como que, haz esto, ya, ok, ya hago, haz esto, ok, ya hago. Pero él le decir, Padre, yo no quiero pasar por eso. Eso. Tengo miedo para pasar por eso, me duele pasar por eso. Esta es mi voluntad, expreso mi voluntad, pero Quiero hacer la tuya. quiero hacerla tuya. O sea, evidenciando, yo quiero algo totalmente contrario que se parece a la nuestra, pero por encima de la nuestra voy a hacer la tuya. Por encima de lo que a mí me gusta, por encima de mis miedos, que sea la tuya y no la mía. Dice que es tanto así el compromiso del pacto, que pacto cortado. Cuando el Eterno hace el pacto con Abraham, sabemos que Abraham es el padre de la fe, y si él fue capaz a sacrificar a su propio hijo, no iba a cumplir el pacto. ¿Y qué le dice el Eterno? Si tú, al que transgrede este pacto va a pasar por acá, así va a terminar, cortado. Pero el Eterno le dice, tú no vas a pasar, voy a pasar yo. Se entregó fue el primero a entregarse, el primero. Soy yo que voy a pasar por ahí. Y él fue el que pasó. No le permitió. O sea, que si igual Abraham o su descendencia faltara, él iba a cumplir el pacto con Abraham, a pesar de que la descendencia de Abraham faltara. Era un impacto incondicional. impacto incondicional. Entonces, indistintamente que nosotros fallemos, el pacto se iba a cumplir. Bueno, quería hacer un comentario y ponerlo a disposición de ustedes también. En cuanto a lo que preguntaba el hermano, yo entiendo que el judaísmo tradicional hoy en día insiste, como en los tiempos de Yeshua, en que el Mesías, o Yeshua en todo caso, no podía ser quien decía él ser, porque no se podía el Eterno disminuir hasta el punto de estar en el cuerpo de un hombre, cosa que según nos ha enseñado el rabino, ellos fallan en esa forma de ver.
ellos piensan, incluso hoy en día, que el Eterno no se disminuye hasta un lugar físico y por eso el Eterno no podía estar en el cuerpo del Mesías. Y si bien, como dice el rabino, el discípulo no lo entendió, o no lo entendía todavía, él se lo enseñaba todo el tiempo y no lo entendía, los rabinos de esa época sí lo estaban entendiendo bien, porque al ver las palabras de Yeshua, los rabinos le decían, no, pero es que él es culpable porque él se hace igual a Dios. Ellos sí estaban entendiendo lo que Yeshua decía. tal cual. Entonces, en ese sentido, pienso que no hay ninguna dificultad para el Eterno, por el propósito que tenía para la humanidad, haberse disminuido de esa manera. De hecho, lo dice la Escritura, que Él no menospreció el hecho de ser como un hombre, o mejor dicho, de ser igual a Dios, sino que vino como hombre. Entonces, si el Eterno podemos decir que se disminuyó hasta el punto de convertirse o de estar totalmente, porque dice que en Él habitaba en ese momento toda la plenitud de la deidad. Entonces sí podemos decir que el Eterno se disminuyó hasta estar totalmente en el cuerpo de un hombre, pero era 100% el Eterno en ese momento en la persona de Yeshua también. Sí, no es que se disminuyó, no, se manifestó, no es lo mismo. Nunca dejó de ser Hashem, nunca dejó su lugar, nunca dejó de llenarlo todo, porque realmente nosotros estamos dentro de Hashem, como lo dice la Kabbalah, en un Sinsum, en un vacío. Estamos en un vacío y en ese vacío Hashem se manifestó a su creación, llamado universo y en lo que nos toca el planeta Tierra. Vino como hombre para que nosotros pues podamos entender mejor los mandamientos. Y tal es así que no podemos decir que se disminuyó o que eso fuera un imposible o algo incoherente, porque la tienda de reunión es el prototipo de Yeshua. Dice la Escritura que la presencia de Hashem habitó en la tienda de reunión en medio del pueblo judío. Betohem parece que es la palabra hebrea. Para habitar entre ellos, Betohem. Para habitar entre ellos. Y hay quienes dicen que literalmente debería decir allí habitar con ellos o en ellos, que se asemeja a lo que Rab Shaul luego dice, ustedes son templo del Espíritu del Señor. Todos nosotros tenemos del Señor, hemos sido tocados por el Espíritu del Creador. Hashem no ha abandonado su lugar, sino que todos venimos a ser parte de Hashem al tener de su Espíritu. Pudiera ser o parecer algo complejo esta explicación, porque como decimos por ahí hay mucha tela que cortar y tendríamos aquí hasta 5 horas más para hablar de ello y con gusto. Pero solamente para decir que es incongruente lo que dicen ciertos, no todos, ciertos tradicionales que no creen que Yeshua sea el Mesías, que estamos equivocados porque decimos que cómo Hashem se puede manifestar en un hombre, si Hashem se manifestó en 4 paredes, en la tienda de reunión. Si es imposible esto, entonces aquello sería imposible también. Y para Hashem sabemos que no existe nada imposible. Un ejemplo clásico, el inmenso mar. ¿Cuál es la fórmula química del mar, del agua? Y si yo tengo aquí este poco de agua, ¿cuál es la fórmula química? Exactamente la misma. No hay diferencia. No hay diferencia. Es lo mismo. Entonces, simplemente Hashem se manifiesta porque como para él no hay nada imposible, que algo que pareciera imposible de pensar es que el universo infinito que nosotros estamos tiene principio y tiene fin. Tiene principio en Hashem y tiene fin en Hashem. ¿Dónde está eso escrito en la Torah? Cuando dice Bereshit bara Elohim, dice en el principio de la creación, mientras que ha sido traducido en el principio creó Dios, pero realmente debe ser traducido como dice Torah Emet, la Biblia Torah Emet, en el principio de la creación. O sea que si hay un principio, hay un fin, el principio es Dios, el fin es Dios del universo. Pero no es nada imposible. Sí, de hecho, hay, si bien es cierto, como dices tú, hay comentarios al respecto de que esto puede ser imposible. Pero a la final, como dijo al principio, la Torah es como un diamante debajo de un sol. Hay muchas interpretaciones. Y donde hay 2 judíos hay 3 opiniones. Entonces, de otra forma, también ese punto el judaísmo lo tiene
divididos. Unos dicen que sí, y hay evidencia que dentro de la misma tradición judía admite de que Dios se puede manifestar en carne. Sí. Y ejemplo de esto, hay un libro que tengo la dicha de tenerlo, no voy a mencionar personajes porque no voy a pagar por la publicidad. Y están grabando, ¿verdad? Pero él menciona 10 versículos que en la Torah no están. En todas las Torah que hay en todas las sinagogas, esos 10 versículos no están. Los sacaron arbitrariamente porque hablan de la divinidad de Dios, que se podía manifestar. Entonces, ese es uno de los secretos más guardados dentro del judaísmo, que de otra forma muchos lo saben y otros lo ocultan, tan sencillo como eso. Lo mismo que el siervo traigo sufrió. la frase, yo comento la frase por lo que dice el judaísmo tradicional, no por lo que yo creo. No, claro, sí, El perfectamente. judaísmo tradicional piensa que no puede haber esa supuesta disminución, pero no fue una disminución, en todo caso era el propósito como fue el templo en su momento, como usted bien lo dijo. Pero en el momento de Yeshua y el propósito que tenía el Eterno en ese momento era estar y representarse en el Mesías. Entonces, lo que sí podemos decir es que, bueno, lo podemos decir, no, lo dice la misma Escritura, en él habitaba corporalmente toda la plenitud de la vida. Claro, lo que pasa es también que en las preguntas tradicionales de momento, en la actualidad, tenemos que contrastarlas con el judaísmo del segundo templo. O sea, no es lo mismo el judaísmo post-templo que ataca a Yeshua que el judaísmo del primer siglo, donde es como bien dice el rabino, los secretos bien guardados sobre quién es realmente el Mashiach, de que el Mashiach es Dios. Y uno de esos 10 versos es: me has preparado un cuerpo. Y lo mismo pasa con el Mesías sufriente. Pero disculpe que lo ataje, pero usted dio un punto clave. La información del siglo I tiene información magistral referente al Mesías. Claro que sí. Y la información moderna de hoy en día es lo que opaca ese tipo de información. Claro, porque el judaísmo post-templo hacen preguntas que no son coherentes con la realidad de los días del segundo templo donde estaba Yeshua. Como por ejemplo, ¿quién ordenó como rabino a Yeshua? En los días de Mashiach Yeshua la ordenación era diferente y el reconocimiento de rabino era diferente. Al rabino Gilel, que nosotros le llamamos rabino Gilel hoy, en esos días se lo conocía como el anciano Gilel. ¿Ya? Claro, era un título, pero no con la formalidad de Exacto, ahora. no como un título, sino que era como un reconocimiento, Claro. correcto, un reconocimiento de su vida. Y también, por ejemplo, otra de las preguntas que hacen: ¿por qué si era rabino no tenía esposa? No era un prerequisito en los días del segundo templo tener esposa para ser rabino. Nadie lo enfrentó a Yeshua por ser rabino a él no tener esposa. A él lo confrontaron con otras cosas, pero no le dijeron: oye, si tú no tienes esposa, ¿por qué eres rabino? Entonces, muchas de las preguntas que le adjudican hoy al Mesías son producto de un judaísmo post-templo que busca atacar, y que los estudiantes más modernos, que no están tal vez tan empapados de esto que estoy diciendo, los estudiantes del judaísmo tradicional, repiten como loros esas preguntas. Sí, como por ejemplo decir que, bueno, ahí abriría abanico de otras cosas, pero hablar sobre el nacimiento del Mesías. Así que había un soldado pantera, que ni sé qué, que en el tiempo de Yeshua no tiene nada que ver con el maestro, él estuvo 200 años antes de esta historia o de este soldado. Entonces, por citarlo así, muchas cosas que no son congruentes. Entonces hay que tener mucho cuidado con las preguntas, y a veces por pretender responder ciertas preguntas podemos nosotros hacernos la cabeza de cuadritos tratando de responderlas, Claro. cuando en realidad hay que ir lo más práctico, ir al judaísmo de los días del segundo templo, primer siglo, para poder responder todas estas preguntas y que quede subsanado. Para cerrar nomás rápido, esa es una de las preguntas que el rabino con la que yo crecí debatía con mi papá. Esa, y ¿cómo puedes creer que una mujer pueda tener hijos sin un varón? De por medio, ¿no? Y yo me quedé con esa respuesta, y hasta el día de hoy, cuando converso algunos temas con algunos judíos, paisanos, para no entrar en debate, porque quizás con un incrédulo puedo entrar en debate, pero un judío no. Respondió mi papá de esta manera al rabino: ¿tú crees que Dios creó los cielos y la tierra? Sí. ¿Que Él es soberano, que solamente con el poder de su voz se hizo todo? Sí. ¿Has visto el tamaño de las montañas? Sí.
Entonces, si ha hecho Dios el tamaño de las montañas, ha podido abrir el mar, no puede hacer un solo espermatozoide así chiquito. Y se quedó. Y yo creo en un Dios que todo lo puede. Y si tú me dices que Dios no se puede contener, le estás creando una limitación. Y el Dios en el que yo creo no tiene limitación. Puede, como en el caso de David, dice, ni los cielos de los cielos te pueden contener. Pero también es un Dios que puede habitar en toda su plenitud de su gloria en un hombre. Entonces, son argumentos poco conocidos, al menos conocidos para mí, porque los escucho desde niño, sin entrar en debate. Ya nosotros conocemos a un Dios que todo puede, no hay imposible. El judaísmo tradicional dice, y yo digo que hasta 5 horas más tenemos. ¿Cuánto así terminamos? El judaísmo tradicional dice, o preguntan ciertas personas, que Dios no acepta sacrificios humanos, que como nosotros creemos que Yeshua es un sacrificio. Bueno, hay dos respuestas a eso. La primera es que Yeshua es simbolismo de aquel sacrificio que se hacía en el templo, número 1. Y número 2, de que Dios no acepta sacrificios humanos, habría que verse y entenderlo bien, porque fue él el que le pidió a Abraham que sacrifique a su hijo. Entonces salen otros y dirían, pero no lo sacrificó. Pero entonces hay otro grupo del judaísmo que dice que sí lo sacrificó, solo que resucitó. Exacto. ¿Qué le dice? Okay. Bueno, ya tenemos 2 horas aquí. Ya. Compartimos y si abrimos un compás de preguntas y fueron con cuchillos. Después parece que cierro el libro yo. Pero no, se agradece las preguntas y se agradece también a los rabinos aquí presentes por el apoyo y le pido a la congregación que le dé fuerte abrazo a los vamos a hacer un pequeño receso para que hagamos el andaluz.